En el libro del profeta Jeremías, capítulo 4, versículo 14. Libro del profeta Jeremías, capítulo 4, versículo 14. Lo leemos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Una vez más, hermano. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Oremos. Gracias, Señor. Tú ya tienes la palabra, Señor, indicada para cada uno de nosotros. Te pedimos, por lo tanto, que sigas obrando con poder, Señor, y autoridad en nuestros pensamientos, en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar. El tema del día de hoy es el siguiente: mentalidad de fe. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Mentalidad de fe. Cuando hablamos acerca de la mente, va, hermano, inmerso nuestros pensamientos. ¿Me están siguiendo? Lo que pensamos. Por ahí, hermano, hay una palabra que en Proverbios, que tal es el pensamiento de nosotros, tal es la persona. Es decir, su mentalidad, lo que piensa de sí mismo y de los demás. Y yo añadiría, lo que pensemos también de Dios va fortaleciendo o menguando nuestra fe. De acuerdo a este título, por supuesto, vamos a hablar acerca de lo que conlleva nuestra mentalidad, que son nuestros pensamientos. Pero al hablar, hermano, el día de hoy, que debemos de tener una mentalidad de fe, yo, hermano, me quiero solamente limitar a lo que dice el pasaje sagrado por excelencia cuando habla acerca de la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que sí se ve o de lo que no se ve, de lo que no se ve. Hace muchos años, por los años 80, 90, un pastor, hermano, en Seúl, Corea, una de las más grandes iglesias, hermanos, hasta el día de hoy en Seúl, Corea, el pastor Paul Yong-Hee Cho, en su libro Más que Números, definió la fe de la siguiente manera. Y aquí las mujeres me van a entender más que nosotros los hombres. Porque este pastor decía que la fe es como estar embarazado o embarazada. Y explicaba este pastor, bueno, bajo el contexto de Hebreos 11:1, donde dice que es la convicción de lo que no se ve, refiriéndose a la fe, este pastor decía, bueno, la mujer sabe que está embarazada, lo siente, pero no puede ver al niño, al producto, no lo ve, pero sabe que está ahí. De una manera práctica, este pastor definía la fe de esta manera. Por lo tanto, entonces, hablar de una mentalidad de fe, hermanos, que no debe de sobrepasar nuestros pensamientos y se deben de apoderar de nosotros, como muchas veces lo que solemos pensar inunda y nos abraza siempre.
sino lo que debemos de considerar es, hermano, que la fe que sobrepasa todas las cosas, la fe que nos bendice, la fe que nos prospera, la fe que está puesta en el autor y en el consumador de la fe, que es Cristo Jesús, se debe de mantener ahí. No en lo que te dicta el mundo, sino en lo que dice nuestro Señor Jesucristo en su palabra. ¿Alguien diga amén? El libro de Jeremías, el libro del profeta Jeremías, yo hermano le animo a que lo lea. Son más, hermano, de 50 capítulos el libro del profeta Jeremías, pero el día de hoy, hermano, lo voy a resumir para que entendamos el contexto, el momento que estaba viviendo el profeta Jeremías. Y para ello, hermano, nos tenemos que ir al primer capítulo. Si me acompañan, por favor, al primer capítulo de Jeremías, donde nos dice el versículo 5: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. En el capítulo 1, hermano, y el versículo estrictamente que acabo de leer, es Jehová Dios hablándole a su hijo. Es muy probable, hermano, que Dios haya llamado a Jeremías no desde su juventud, sino desde la adolescencia. ¿Están conmigo? Es decir, Dios había determinado un plan y un propósito para Jeremías, de la misma manera que Dios ha diseñado un plan para usted y para mí. ¿Lo cree? Bueno, pues eso es creerlo en fe. ¿Está conmigo? Va más allá de declararlo, de afirmarlo, o de, como hoy está la moda, de decretarlo. Es creer lo que Dios dice en su palabra. Vemos en el capítulo 1 el llamamiento de este profeta. Cómo Dios lo llama, cómo Dios le da su palabra a este adolescente, podríamos decir a este joven, también podríamos decir a este niño. El contexto de todo el libro de Jeremías, hermanos, conlleva, hermano, de una lucha que Jeremías tuvo. Jeremías tuvo muchas luchas, amados hermanos. Y quiero decirle lo siguiente: la vida cristiana tiene sus complicaciones. El vivir en Cristo, y de hecho Jesucristo dijo en los evangelios, ¿verdad? A ustedes los van a perseguir en mi nombre. ¿Se acuerdan? A muchos de ustedes los van a perseguir, y en el contexto Jesús dice, a muchos de ustedes los van a buscar, los van a meter en la cárcel por predicar el evangelio. Y así fue, hermano, la vida de los primeros cristianos. El nombre de Jeremías significa Jehová arroja, en el sentido de establecer un cimiento. Por lo tanto, podemos decir que Jeremías, el nombre de Jeremías significa Jehová establece, Jehová coloca o Jehová envía. Eso es lo que significa el nombre de Jeremías. Dios había diseñado un plan para Jeremías. Y como lo leímos en el capítulo 1, aún cuando Jeremías estaba en el vientre de su madre, ¿cuántos alaban al Señor? Porque Dios te eligió desde ese momento, hermano. Dios te eligió a ti, me eligió a mí. En ese momento Dios diseñó un plan, un propósito sumamente específico. Jehová estableció a Jeremías. Jehová colocó a Jeremías en el lugar donde él debía de estar. Yo no sé, hermano, si alguna vez te has preguntado, yo creo que ahorita no sé si fue el momento en tu vida hace algún tiempo atrás,
¿Por qué naciste en la familia donde naciste? ¿O por qué estás viviendo las cosas que estás viviendo ahora o que viviste? Déjame decirte, hermano, como siempre te lo he dicho, todo forma parte de un perfecto plan. Sí, hermano, todo forma parte de un diseño maravilloso que Dios estableció desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Dios nos apartó para su gloria. Y quiero decirte, en esa mentalidad de fe, que tú y yo debemos de seguir cimentando, hermano, nuestra vida en el autor y en el consumador de la fe. Solamente quiero recordarte lo que dice Hebreos 12:2: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Jeremías sirvió como sacerdote y profeta. Ahorita que venimos, hermano, del contexto del Éxodo, y ahorita que estamos, hermano, en la serie del Levítico, entendemos la importancia que tenía el sacerdote. ¿Están conmigo? La importancia, hermano, en la liturgia, en el culto que tenía el sacerdote, pero también el profeta. Bueno, Jeremías tenía los dos oficios, sacerdote y profeta. Jeremías se conoce también como el profeta llorón. Amén. O el profeta que lloraba. Y aquí, hermano, quiero darle este contexto porque el tema del día de hoy es mentalidad de fe. Vivió Jeremías una vida de conflicto debido a la palabra de Dios que venía a él, porque la palabra que venía a él, hermano, él la tenía que dar al pueblo. Y esa palabra era de juicio por parte, hermano, o hacia su pueblo Israel. No era fácil para el profeta. Y por ende, hermano, en la vida de Jeremías, mire, yo no sé, hermano, si en cierto sentido de nuestra vida ahora tratamos de caerle bien a alguien. Pero en el contexto de Jeremías, hermano, a Jeremías nadie lo quería por la palabra que él estaba hablando. No sé si me expliqué, creo que sí. Jeremías no trataba de encajar. Por supuesto, hermano, que en la biografía, ¿verdad? Encontramos en Jeremías que por supuesto él se dolía por lo que estaba por suceder, hermano, porque la palabra de Dios venía sobre él y era esa palabra, hermano, por parte de los babilónicos. Los babilónicos, hermanos, iban a venir a llevar cautivo al pueblo de Israel. Por lo tanto, Jeremías estaba consciente tanto de la palabra de Dios, pero también él amaba a su pueblo, por supuesto que sí. Y él, hermano, estaba entrando en un conflicto, no solamente personal, sino también, hermano, de una manera social. Señor, a mí no me quieren porque hablo tu palabra. Podemos resumirlo, podemos ponerlo en forma práctica en ese sentido. Señor, me estás mandando palabra de juicio para mi propio pueblo, pero yo no puedo callar la palabra que tú has hablado a mi vida. Yo la tengo que dar. Ese era el conflicto en el que estaba Jeremías. Jeremías fue amenazado. Jeremías, calla, porque si no te vamos a quitar la vida. Jeremías fue amenazado. Jeremías fue juzgado por su vida. A Jeremías, la mayor parte, hermano, de su tiempo fue colocado un cepo en su pie. No sé si la mayoría sepa qué es eso, pero es, hermano, una cadena en su pie con una esfera de metal que pesaba, y por ende Jeremías no podía, ¿verdad?, desplazarse, ¿verdad?, como lo solemos hacer usted y yo. Así estaba Jeremías. Jeremías públicamente fue humillado por un falso profeta. Y usted lo puede leer, hermano, en todo el libro de Jeremías.
Y lo más catastrófico que le pasó a Jeremías es que fue arrojado a una cisterna. Pero déjeme darle, hermano, la indicación de la cisterna. Era un lugar, por supuesto, de una cárcel, pero no era la cárcel del día de hoy en un cuarto, sino era literal en una cisterna. Pero a cierta cantidad, hermano, lo que podemos traducir, entre 10, 15 centímetros había lodo. Entonces el lodo le llegaba, hermano, ¿verdad? 10, 15 centímetros a los pies del profeta. Con un cepo. Así estaba Jeremías. ¿Me están siguiendo? Fue humillado, fue arrojado a una cisterna. Jeremías ministró aproximadamente 50 años. ¿Por qué, hermano? Si vemos desde el capítulo 1, Jeremías fue llamado desde su adolescencia, desde su niñez. Pasó, hermano, 50 años ministrando. Imagínese usted todo este tiempo entrando en un conflicto personal, social, si debía hablar la palabra o no. Jeremías fue llevado cautivo a Babilonia. Y esto, hermanos, es muy interesante. El hermano profetizó en el pueblo de Judá. ¿Están conmigo, hermanos? En el pueblo de Judá. Pero Jeremías estuvo ministrando en 5 hermanos reyes de aquel entonces. Y fue, hermanos, en este tiempo donde Jeremías estuvo ministrando esta palabra de parte de Dios. Y llegó el último momento que llegaron los babilónicos y se llevaron a gran parte a la cautividad, entre ellos el profeta Jeremías. En el rey de Judá, hermano, el rey de Judá de aquel entonces, hermano, se llamó Joaquín, el rey de Judá. Y Jeremías vivió, hermano, aproximadamente entre 85, 90 años de edad. Murió. ¿Cuáles fueron puntualmente los mensajes de Jeremías? Número 1, el pecado de su pueblo. Número 1. Número 2, que el invasor, en este caso Babilonia, a quien Dios mismo iba a enviar por los pecados del pueblo. Número 3, el mensaje de Jeremías, hermano, fue que los babilónicos los iban, hermano, a sitiar y no iba a haber la posibilidad, hermano, de tener tan siquiera agua o el alimento para el día a día. Número 4, iba a haber destrucción. Iba a haber destrucción. Por lo tanto, entonces el mensaje de Jeremías fue de juicio por la idolatría. Cuando usted lee los primeros capítulos de Jeremías y lo ha leído, solamente quiero recordarles, hermano, que puntualmente Jehová Dios, hermano, señala la idolatría de su pueblo en el libro de Jeremías. Fue predicado esto por Jeremías durante un periodo de 40 años. Repita conmigo, 40 años. Cuando estaba anotando esto, cuando estaba estudiando esto, lo primero que vino a mi mente fue preguntarme lo siguiente. 40 años, ¿verdad? Podemos tener algunos de edad. 40 años podemos decir, bueno, pues haciendo una remembranza, bueno, 40 años es un tiempo un poco amplio. El profeta estuvo predicando esta palabra por 40 años. Y lo que vino a mi mente fue, ¿cómo es entonces de que el pueblo nunca quiso entender? Podemos decir durante estos 40 años que vaya, el pueblo de Dios tuvo tiempo para arrepentirse. ¿Está de acuerdo conmigo? El pueblo tuvo 40 años para arrepentirse
pero no lo hizo. Esta palabra de Jeremías fue predicado, hermano, en los reinos de 5 reyes de Judá: Josías, Joacás, Joacín, Joaquín, y el último rey que facilitó la entrada de los babilónicos, que fue Sedequías. Fue el último rey. Esto también, hermano, nos habla de una condición espiritual. Y quiero, hermano, al decirle todo esto, quiero participarle lo siguiente cuando estamos hablando de mentalidad de fe. Jeremías se mantuvo en esa fe. Se mantuvo, hermano, siempre, por supuesto. Yo me imagino a Jeremías entrando en conflictos muy personales. Yo me imagino a un Jeremías llorando por la palabra que venía a él, y él la tenía que decir. Él no se tiene que callar, hermanos. Él tenía que hablar la palabra. Y Jeremías entrando en un conflicto por los suyos, por su nación, por su pueblo, entrando en un conflicto. Ahora, hermanos, usted y yo hemos entrado muchas veces en conflictos personales. Amén. Hemos entrado muchas veces en conflictos, ya sea con algo o con alguien. Pero también hemos tenido muchos conflictos personales. Quiero enumerar algunos. Probablemente, y creo que por excelencia, uno de esos conflictos sea: ¿sigo a Dios? ¿Sigo siguiendo a Dios o ya no? ¿Sigo congregándome? ¿Sigo orando o ya no? Déjeme decirle que Jeremías también entró en estos conflictos. Y un conflicto, hermano, que quede dicho totalmente al pie de la letra, un conflicto, hermano, que creo que se equipara a los conflictos que usted y yo tenemos. Déjenme decirle por qué. Usted y yo, sin temor a equivocarme, conocemos qué es lo que dice este libro. Y aún así, seguimos entrando en conflictos. Seguimos en ese estira y afloje. Seguimos diciendo: ¿para qué? ¿Qué caso tiene de seguir siguiendo a Dios? Ahora estoy, ¿verdad?, de capa caída, ya no voy a ir a la iglesia. Tenemos conflictos internos. Es por eso, hermano, que la palabra del día de hoy es precisamente de tener, hermano, una mentalidad estable, pensamientos, hermano, y ahorita voy para allá. Déjeme cerrar con esto, o esta parte. La condición espiritual de Israel en ese momento no era buena. No era buena, hermanos. Y déjeme decirle que cuando vemos el contexto de sobre todo de los profetas que Dios utilizó, las vidas de los profetas a las cuales Dios hablaba, siempre era, hermano, en primer lugar para hacer ver el pecado de su pueblo. Amén. Siempre fue para decirles: hey, regrésense a lo esencial, regresen su mirada a mí, regresen sus caminos a mí. Por lo tanto, la condición espiritual no era buena. Fue marcado por algo que usted y yo entendemos el día de hoy, que eso Dios no quiere de nosotros. Pero el pueblo de Dios en ese momento no lo entendió. ¿Cuál fue? Adoración abierta a los ídolos.
Ese era el conflicto que tenían. Ese era el pecado que había en sus vidas. Ahora, yo ya lo expresé hace algunos meses atrás, al referirme acerca de los pecados propios y ajenos. Al referirme y al mencionar eso, quiero decirle, hermano, que de los pecados de los demás usted y yo no vamos a dar cuentas. Así es que mi invitación ahorita es que usted suelte, sea libre. Amén, mis hermanos. Porque lo que sí vamos a dar cuentas a Dios es de los propios, de mi condición. La condición espiritual el día de hoy de la iglesia en general se ha pervertido y se ha perdido el blanco. Y quiero decirle una vez más que el blanco es Jesucristo. Es lo que Él nos enseñó. Da misericordia. ¿Recibiste misericordia? Da misericordia. ¿Recibiste amor? Da ese amor que ha sido manifestado en tu vida. Yo me sigo preguntando, entonces, ¿por qué en vez de dar eso seguimos juzgando, seguimos señalando al que está al lado de nosotros? Preocupémonos por nuestra condición espiritual, la propia, por supuesto. El versículo 14 que leímos, donde está basado el día de hoy, me estoy refiriendo a Jeremías 4:14. Aquí está hablando Dios al profeta, para que el profeta a su vez declare esta palabra ¿a quién? Al pueblo. Amén. Le dice, lava tu corazón. Oh, hermanos, esto es maravilloso. La implicación de lavar, me fui al original, por supuesto, me estoy refiriendo al hebreo. ¿Se acuerda usted, hermano, que hace muchos años, cuando no había lavadoras, ¿sí?, la gente lavaba su ropa ya sea en los ríos, sobre una roca, sobre una piedra, o en las famosas vecindades en los lavaderos comunitarios? Amén. Pero yo no sé si usted lo recuerda y hay imágenes que a nosotros nos dan risa, pero así sucedía. La gente, hermano, golpeaba la ropa. ¿Verdad que sí? Bueno, somos de la misma generación entonces. Porque el término hebreo de lavar es pisotear, pero también da la implicación de un lavador. Cuando vemos la palabra lavar, es precisamente lo que les acabo de decir. Deja ya de mirar los pecados ajenos y enfócate en los propios. Enfócate en el propio, porque es de lavar. Me encanta, hermano, la expresión de David en aquel salmo cuando David peca. Y David le dice al Señor, lávame. ¿Se acuerdan? Lávame y límpiame más y más de mi pecado y de mi maldad. Lávame. Utiliza la implicación de lavar. Y déjame decirle lo siguiente, nadie más va a venir, hermano, a lavar nuestros pecados más que nosotros mismos. Nosotros nos tenemos que meter, hermano, a la presencia de Dios. Nosotros tenemos que ir, hermano, y no como decían algunos hace muchos años, hermano, deje sus problemas allá en la puerta de la iglesia, ¿verdad? Déjenlos allá. No, no, hermanos, entre con sus problemas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entre con sus pecados, con sus maldades y entrégueselas a Dios. Porque ¿qué es lo que pasa? Hace muchos años el predicador decía, no, hermano, usted deje sus pecados allá afuera, entre, pero cuando la persona salía tomaba sus pecados y se iba contento a casa. Es entregarlos a Dios. Y me llama
poderosamente la atención que Dios está diciendo: lava tu corazón. Si dice así, ¿verdad, hermanos? Jeremías 4:14. Lava tu corazón. Entra en esa dinámica. ¿Sabe qué? Pon disposición en tu corazón. Ten la disposición. También se podría traducir: ten las ganas, ten el compromiso. Porque es muy fácil, hermano, estar cada domingo reunidos como comunidad, pero tener el compromiso de traer y de venir tal y como somos delante de Dios, no todos lo hacen. Porque entramos, hermano, en ese conflicto que Jeremías entró. Pero déjeme decirle, hermano, que a pesar de todas las cosas, la expresión bíblica dice, hermano, en Isaías, también otro gran profeta: ven y estemos a cuentas, dice Jehová de los ejércitos. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser cual blanca lana. Si quisieres y oyereis. Lava tu corazón. Podemos cambiarlo un poco: lavar mi corazón. Cuando estamos hablando del corazón, amados, también nos vamos al original, y esto quiere decir que está hablando de nuestros sentimientos. ¿Están conmigo? Habla de nuestros sentimientos. Yo no sé, hermanos, por ahí hay un estudio que hay 4 temperamentos. ¿Cuántos los han escuchado? Hay 4 temperamentos: el melancólico, el sanguíneo, colérico y flemático. Muy bien, tienes una estrellita. Moni, ahí se la das, por favor, la estrellita. Aquel melancólico, hermano, aquel cristiano que siempre anda de capa caída. ¿Conocen alguno? Por ahí, como decían, si no conoce alguno, es que es usted mismo. Ahí andamos, hermanos, por la calle de la armadura, de la amargura, diciendo: yo soy un vil gusano de Jacob, nadie me quiere, todos me odian. Se trata de tus sentimientos. Déjame decirte que el día de hoy debes de darle esos sentimientos a Dios. Cuando hablamos del corazón, hablamos de los sentimientos, también hablamos de la voluntad, también hablamos del intelecto, pero ¿sabe también de qué hablamos? De nuestros pensamientos, de lo que pensamos. Y cuando tú tienes pensamientos de mal, más de mal que de bien, eso, hermano, repercute en tu cuerpo, repercute, hermano, en todo tu organismo y por supuesto en tu vida espiritual, en donde un domingo te puedes levantar y dices: hoy no voy a ir a la iglesia. Cuando decimos eso es porque ya lo decidiste. No sé si está conmigo. Ya lo decidiste. ¿Por qué? Porque fuiste más gobernado por tus pensamientos que por lo que dice este libro. No sé si no me asusta que no hayan dicho amén a eso, pero tiene que decir amén a eso. Cuando hablamos del corazón es de entregarle todo. Por eso dice: lava tu corazón. Sigo adelante. Lava tu corazón de maldad. En el original, en el hebreo, esto quiere decir a malo. Mire, también me llamó la atención y quise apuntarlo aquí. También habla de una depravación. ¿Se acuerda, hermano, que yo le he enseñado acerca de qué significa la palabra concupiscencia? La palabra concupiscencia son deseos desenfrenados ¿de qué? De la carne, del hombre. Eso es lo que significa concupiscencia. Por lo tanto, hay una depravación. Ojo con eso. ¿Dicen amén? También me llamó la atención, hermanos, porque la maldad tiene que ver, hermano, hermano, y Dios nos ayude, ¿verdad?, de caer en esto. Porque en el original, para la palabra maldad que aparece ahí, se traduce también como fastidioso o fastidiosa. ¿Lo está recibiendo? Y también se vuelve a pegar a un sentimiento que muchas veces hay en nuestra vida: la palabra triste.
Si yo les preguntara, no, ¿cómo están, hermanos? Siempre les pregunto. Sé que la mayoría me dice, bien, pastor, bien, pero sé que hay momentos, no me los tiene que decir, porque todos estamos ahí. Todos pasamos por ese crisol, por esos momentos en los cuales le digo lo siguiente: seamos capaces de identificar por el momento que estamos pasando. Seamos capaces de identificar por los pensamientos que estamos pasando. Número uno, cuando usted y yo los identifiquemos, apeguémonos a lo que dice Pablo en 2 de Corintios. Traed todo pensamiento, ¿se sabe ese versículo? A la obediencia a Cristo. Lléveselo a Dios, hermano. Lléveselo a Dios. Sigo adelante. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén. Dios hablando a su mismo pueblo. Quiero ratificar lo que siempre les he dicho, hermano, o que les he venido diciendo durante algún tiempo. Dios sigue hablando. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén. Le está hablando entonces a su pueblo, a los suyos. ¿Sabe qué veo con esto? Más allá de que algunos vean de que Dios señala y juzga el pecado, yo veo por otro lado, hermano, a un Dios que se está preocupando por los suyos. Porque podemos leer la misma historia y podemos decir lo que algunos dicen: sí, Dios es un Dios sanguinario, Dios es un Dios malo. Yo veo todo lo contrario, a un Dios preocupándose por los suyos. Un Dios que quiere evitar de que su pueblo caiga en maldad e iniquidad. Yo veo a un Dios así. Y espero que usted también lo vea así. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. Ahora, ese para qué le invito a que lo subraye en su Biblia, porque es muy importante. En la hermenéutica, en el estudio de la palabra, hay que ver para qué, porque hay un propósito. Ese para qué tiene que ver con algo, con un diseño de Dios para nuestras vidas. ¿Para qué? Tenemos que ver para qué. Si Jehová Dios está diciendo, lava tu corazón para que seas salva. ¿Dicen amén a eso? La palabra salva tiene que ver con seguridad y al final, hermano, estar de pie y tener victoria. Ser victorioso, salir avantes. Sigo adelante. Y aquí, hermano, cierra con una pregunta el Dios Todopoderoso. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? ¿Hasta cuándo permitirás? La palabra permitirás, hermano, se traduce como albergar, se traduce también como ser obstinado. Mire qué interesante. También se traduce como dormir, se traduce como persistir y también se traduce como vivir. Es decir, referente a estos significados de la palabra permitir, es ser obstinados. Por más que escuchemos la palabra, ya no nos hace, hermano, efecto, porque estamos obstinados en nuestro pecado. Porque estamos obstinados en nuestro estilo de vida. Porque vivimos. Y referente a uno de estos significados, es porque hay un letargo espiritual. ¿Sabe qué es un letargo? Es estar adormecidos. Es estar adormecidos. Ya no están funcionando en ese sentido tus sentidos. Estás durmiendo. Ahora, ¿se acuerda, hermano, de la parábola de las 10 vírgenes?
Bueno, entra esta palabra, estar dormitados. Dice, usted conoce muy bien la expresión que enseñó Jesucristo: 5 prudentes, pero 5 insensatas. El Señor ya se durmió, el Señor ya se tardó. ¿Qué hicieron las 5? Se durmieron. Pero las 5 que tenían esa lámpara, esa luz, ese aceite en sus lámparas, estaban esperando a que viniera el esposo. ¿Esto qué nos lleva, hermano? A que muchas veces el permitirnos, el no congregarnos, el permitirnos seguir obsesionados, hermano, con aquello que nos hace daño, que nos hace mal, hermano, es ser obstinados. Es estar durmiendo y estar adormilados en nuestra espiritualidad. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos? Los pensamientos, hermano, tienen que ver con un plan. ¿Está de acuerdo conmigo? Pensamos qué voy a hacer el día de mañana. Planeamos. Los pensamientos tienen que ver con un plan, con maquinar, con una determinación. Y la palabra iniquidad, que aparece al último, tiene que ver con maldad, con afanarnos más en lo malo que en lo bueno, afanarnos vanamente en lo malo. También se traduce con ser injustos, y también se traduce, hermano, con la palabra idolatría, porque la idolatría es todo aquello que le quita a Dios el primer lugar de nuestras vidas. Voy cerrando con esto. Jeremías se mantuvo con esa mentalidad de fe. Hermano, como dijeran por ahí algunos pastores, no soy profeta ni hijo de profeta, pero probablemente el día de mañana vaya a venir un conflicto y un problema a su vida. No se lo estoy deseando, pero yo también entro, hermano, ahí. Y lo voy a volver a mencionar de esta manera. Probablemente el día de mañana vaya a venir un problema en nuestras vidas, un conflicto. Así va a pasar y así va a suceder. Porque mientras estemos en esta vida, vamos a seguir teniendo conflictos. Conflicto quizá con algún compañero del trabajo, con algún vecino, en el negocio, aún en la misma familia, aún en la misma casa. Pero déjeme decirle, hermano, que en medio de todo ello debemos de tener la actitud de Jeremías. Se mantuvo firme, se mantuvo en la fe. Y es ese ejemplo, hermano, porque si sus pensamientos lo rebasan, sus sentimientos y sus pensamientos van a hacer estragos de usted mismo. Es por ello que esos pensamientos que vengan a nuestra vida lo debemos de llevar siempre a Dios. Planes de tristeza o pensamientos de tristeza, aún pensamientos de venganza, aún pensamientos, hermano, de cualquier índole, yo le invito y yo le exhorto que cuando vengan esos pensamientos, lléveselos a Dios. No permita que esos pensamientos hurguen en su corazón, porque a Satanás le gusta hurgar en un corazón decepcionado. Lo voy a volver a decir y aprendas esa máxima. Al enemigo, al diablo que ya está reprendido en la cruz del Calvario, le gusta hurgar en un corazón descontento. Y le gusta usar, hermano, ese sentimiento, porque es un sentimiento, pero también es un pensamiento. Y cuando ya vemos, hermano, eso se va haciendo grande, grande, grande. Y cuando vemos, hermano, ya estamos imposibilitados de darle un arreglo. Es por eso que en esa mentalidad de fe debemos de mantenernos. Y cierro con 2 versículos importantes. Jeremías 6:19 dice lo siguiente: oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras
y aborrecieron, no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Y el último versículo que usted sabe, Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, no dice el hombre, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Dios en este versículo está hablando de seguridad, de prosperidad, de tener una vida dichosa y ser victoriosos. Póngase de pie, hermano. Levante sus manos, si me acompaña. Damos gracias a Dios.